activo de la academia, de formular propuestas a las autoridades en este mes tan particular del envío de la ley de presupuesto, y ahí convocamos a lo que le llamamos la sub-30, que son los más jóvenes de la academia, para que hicieran alguna especie de paneo de cómo está la situación en el mundo, para superar viejas rigideces y viejos escollos de la economía uruguaya, máxime ahora en la pandemia. Y así este grupo, que fueron cinco chicos que participaron, más o menos armaron una serie de propuestas, algunas más acabadas, otras por elaborar más, y ahí un grupo de seniors de la academia, más veteranos, tuvo la generosidad de aceptar trabajar con estos muchachos. Lo repartimos en 3 temas. Uno de comercio exterior, que es la agenda de hoy, internacionalización del país. Otro de exportaciones de servicios, que va a ser el jueves, y el viernes, que va a ser sobre temas fiscales y temas que hacen al contribuyente. Así que no me queda más que agradecerle, sobre todo la inventiva, la creatividad de los más chicos, la generosidad, la experiencia y la humildad de los más grandes de trabajar codo a codo. No siempre eso se da en el Uruguay. Y muy especialmente a Pablo Regent, que coordinó las primeras entregas y el trabajo de los 2 equipos. Así que yo los dejo sin más con Marcel, mientras esperamos que Odara pueda arreglar el temita técnico que tiene. Adelante, Marcel. Bueno, gracias María Dolores, buenas tardes a todos. Este grupo básicamente lo coordinó Pocho Odara, y yo de algún modo seguí sus instrucciones, así que ahora además voy a sustituirlo, tomando la voz por cómo teníamos preparado el guión. Las 2 primeras intervenciones eran de carácter general, y después vamos a ir a aspectos más específicos con María y con Álvaro. Esto no es una presentación sobre la Agenda de Inserción Internacional del Uruguay, sino que es un recorte muy específico a cierto conjunto de asuntos y de temas que nosotros identificamos como caminos de acción concretos que establecen, digamos, una agenda de interés. Una agenda que en parte sigue teniendo un carácter programático general, pero que perfectamente puede estar incorporada dentro de una ley de presupuestos. Es de uso también en las leyes de presupuestos incorporar artículos indicativos o de carácter programático. Sin más introducción, el primer punto, el primer aspecto que queríamos señalar tiene que ver con el hecho de que el objetivo del título, internacionalización del Uruguay, y continuar con el proceso de apertura y fortalecimiento de la inserción internacional, veíamos que tenía un momento muy importante en lo que refiere a la ratificación de un conjunto de acuerdos plurilaterales que están en agenda desde hace mucho tiempo, que incluso han sido guía, digamos, de reformas domésticas, pero que el Uruguay, por distintos motivos, quizás olvido, cansancio, o el hecho también que puede estar como telón de fondo de no querer terminar de incorporar las disciplinas y los compromisos asociados a ellas cuando uno suscribe un acuerdo plurilateral. A lo que me estoy refiriendo, el primero de ellos es el que iba a problematizar Odara, tiene que ver con el acuerdo sobre... unos cuantos. Muchísimas gracias. Prometemos no hacerte bullying, Pocho. Muchísimas gracias. Mil disculpas a todos. Parece que tenía un problemita técnico. Les agradezco la paciencia. Y paso a contarles cómo nació esta instancia, quiénes van a participar, qué temas vamos a tratar y en qué orden. Esto nació porque en la academia hay un empuje muy loable de incorporar a jóvenes valores. Ya hace varios años que
se han realizado certámenes entre estudiantes jóvenes egresados de economía, y recientemente se organizó una actividad que pueda ser un aporte para esta instancia presupuestaria en la que estamos metidos, según la cual representantes de la selección sub-30 de la academia elaboraban temas que eran acompañados por miembros menos jóvenes, afines a las respectivas temáticas. Una de esas áreas temáticas es la que nos llama hoy: una agenda para la internacionalización del país. ¿Quiénes están interviniendo hoy? Bueno, primero aprovecho para recordarles que hay otras dos instancias parecidas, el próximo jueves 20, viernes 21, sobre temas de Uruguay Hub Regional de Exportación de Servicios y desempeño fiscal, respectivamente. Ahora, déjenme decirles quiénes están en el panel de hoy. María Suárez de Lima es una economista de la UDELAR, que en los últimos 2 años se desempeñó como investigadora en Ceres y que ahora está por comenzar el máster en análisis económico aplicado, International Trade Finance and Development, en la Barcelona Graduate School of Economics. Perdón, ¿se escucha algo? Creí que había una palabra por ahí. ¿Puedo seguir un minuto más? Ella además recibió el premio de la Academia de Economía de 2019. También está con nosotros Álvaro Pereira Ramela, que es economista por la Universidad Ort, máster en Economics de la Barcelona Graduate School of Economics, jefe de acceso e inteligencia de mercados del INAC, académico también de la academia como consecuencia de su participación en el premio de jóvenes economistas del 2018. No creo que tengo que presentar a Marcel, tiene una reconocidísima trayectoria académica en esta materia. Bueno, y en lo que a mí atañe, he tenido experiencia académica y práctica en esta materia, tanto en el sector público como en el privado. Ahora, una precaución de carácter general. La agenda de internacionalización de este país es riquísima, excede en mucho lo que nosotros podemos tratar en esta instancia. Y nos hemos limitado a cubrir algunas pocas áreas que pueden ser susceptibles de incorporarse en esta etapa presupuestaria. Y están centradas en nociones de facilitación al comercio, apoyo a la competencia, y que incluyen 3 áreas principales. Una, completar la adhesión de acuerdos multilaterales pendientes de incorporación. 2, eliminación de la tasa consular, que tiene cada vez características más distorsivas y que próximamente también las va a tener en mayor medida. 3, una orientación general para los servicios que... Perdón, ¿escuché una intervención? No. Disculpen. Es una orientación para que los servicios que entes del Estado cobran en actividades de exportación no sobrepasen el costo de los servicios efectivamente prestados. El desarrollo va a ser el siguiente. Comienzo tomando a mi cargo el primero de los acuerdos plurilaterales cuya suscripción estaría en la agenda de internacionalización, el de tecnología de la información. Luego Marcel nos hablará de otros 3 acuerdos. Finalmente, no, a continuación, María nos hablará del tema tasa consular y Álvaro de un tope al precio de los servicios prestados por el Estado. Luego, Marcel hará una suerte de conclusión de esta actividad y pasaremos al diálogo con los participantes. Sin más, empecemos con el acuerdo de tecnología de la información. En el 96,
hace ya mucho tiempo, fue firmado en Singapur inicialmente por 29 países o grupos de países el Acuerdo de Tecnología de la Información. Hoy tiene 82 signatarios. Recordemos que la Unión Europea cuenta como uno. Pero esos 82 signatarios representan el 97% del comercio internacional de productos de tecnología de la información. En principio, los miembros se comprometen a eliminar las tarifas sobre todos los productos cubiertos por el acuerdo. La reducción, en aplicación de la cláusula de la nación más favorecida que nos debemos dentro del Mercosur, tendría que aplicarse también a los países miembros del Mercosur. Entre los miembros de este acuerdo están desde China a la Unión Europea, desde Rusia a los Estados Unidos. El efecto principal de incorporar a Uruguay será una reducción de costos de los productos de tecnología de la información con efectos positivos sobre la competitividad a lo largo de numerosos sectores de la economía nacional. Debo aclarar que hemos consultado a las autoridades de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información y han expresado su interés y apoyo en este sentido. Marcel, a vos. Muchas gracias. Bueno, la idea era seguir con el resto de los plurilaterales que estaban involucrados. Otro de ellos también está asociado a la OMC, que es el de compras gubernamentales. Como ustedes saben, esta disciplina, si bien fue en el seno a nivel multilateral de la OMC, la suscripción fue voluntaria y también está firmado por prácticamente casi todos los países desarrollados y muchas economías en desarrollo. En el momento que lo vi, ahora no lo repasé, pero más de 100 países, o entre 70 y 100 países lo suscribieron. Está alineado con el hecho de que Uruguay ya viene teniendo acuerdos de compras y más ambiciosos o más disciplinados. El más relevante que tiene hasta ahora es con Chile, también tiene uno con México, pero que no ha avanzado a nivel de los anexos y los parámetros básicos que definen los acuerdos de compras y las entidades a disciplinar, los umbrales, a partir de los cuales las disciplinas se establecen. Básicamente los acuerdos de compra son acuerdos sobre la base de la regla del trato nacional y tienen una eficiencia, tienen una relevancia desde el punto de vista de la eficiencia del gasto público y tienen también una relevancia desde el punto de vista de las garantías de acceso al mercado del otro. En un país como Uruguay, defender las compras propias es defender nada, porque nuestro país es muy pequeño. Y el otro acuerdo de compras relevante es el que acabamos de suscribir, de terminar de negociar el año pasado con la Unión Europea, eventualmente se ratificará. Eso disparó también previamente un acuerdo de compras adentro del Mercosur, que es bastante menos ambicioso y que vamos a tener que actualizar, regla de nación más favorecida de por medio, cuando esté ratificado el de la Unión Europea. Eso con respecto a la OMC. También tenemos pendiente, porque ya está en agenda desde hace tiempo, asociado al Tratado de Libre Comercio con Chile, que unificó un conjunto de acuerdos que teníamos. Había un artículo que señalaba que los gobiernos harían los máximos esfuerzos por ratificar el acuerdo el Tratado de Cooperación en materia de patentes de la OMPI. Este es un acuerdo que entró al Parlamento en el año 2017, si no recuerdo mal de memoria, pero todavía no ha sido despachado. Es un acuerdo que está firmado, uno mira el mapa mundi y ve los países que no lo firmaron y, no sé, por allá por el cercano Oriente aparece Yemen, en América Latina aparece Bolivia, Argentina y Venezuela. Prácticamente el planeta lo suscribió. Es un acuerdo muy relevante que ha tenido ciertos obstáculos en el Uruguay para ser ratificado, pero deberíamos, sobre todo,
también pensando en nuestra protección en términos de potencial de patentamiento y nuestra comunidad científica, que en general tiene que recurrir a patentar en otros países debido a no contar con esta disciplina. Finalmente, otro acuerdo plurilateral muy relevante, que también ha sido como guía y de algún modo ha orientado las reformas, el nuevo código aduanero del Uruguay, el código aduanero del Mercosur, es el acuerdo de Kioto revisado del 2006 de la Organización Mundial de Aduanas, que también Uruguay debería ratificar. Esto de algún modo constituye un paquete de disciplinas que en cierta medida venimos aplicando, pero que no terminados de entrar en la liga grande porque no nos comprometemos, y eso en cierta medida tiene implicancias, ¿no? En términos de la capacidad, digamos, de obligarnos, incluso de que refleje institucionalmente en nuestra mejora en el funcionamiento de cada una de estas disciplinas que son claves a la hora de la internacionalización. Después tenemos pendientes algunas ratificaciones que van a tener consecuencias en términos de cambios. El acuerdo con la Unión Europea es evidente porque ese acuerdo tiene un conjunto de compromisos que nosotros en el Mercosur, entre los países del Mercosur, no tenemos, y que por lo tanto debería implicar un proceso de actualización en ciertas disciplinas del Mercosur. Pongo algunos ejemplos. El régimen de origen, por ejemplo, el régimen de origen que tiene el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es bastante más liberal que el que tiene el Mercosur en el funcionamiento del comercio intrarregional. Y eso implicaría ajustarlo a esa regla, porque no tiene sentido que los países del Mercosur tengan una regla de origen más abierta con los países de la Unión Europea y más cerrada entre ellos. Con un plazo, ponerles otro ejemplo, también tiene muchas medidas no arancelarias a ser eliminadas. En algún sentido el Mercosur ya empezó a ponerse a tiro con esto, con la ratificación el año pasado, con la aprobación, porque no se ha tratado, no se ha ratificado y todavía no entró en vigencia, y es otro tema pendiente, que es el acuerdo de facilitación del comercio del Mercosur, que entre otras cosas involucra un instrumento que vamos a ver ahora, que es la tasa consular, que ya nos comprometimos a eliminar con la Unión Europea y que no tiene sentido de que mantengamos, sigamos manteniendo en el Mercosur. Bueno, no tiene sentido que la sigamos manteniendo con nadie, pero todavía eso sería más grave que elimináramos la tasa consular con la Unión Europea y la mantuviéramos con los socios del Mercosur. Ese es otro tema importante, que es mandar, y todavía el Uruguay no lo mandó. Esto es un acuerdo que pasó un poco desapercibido, que es el de facilitación de comercio del Mercosur de diciembre del 2019, que entra en vigencia sobre bases bilaterales, es decir, que si lo mandamos ratificar y otro lo ratifica, ya nos obliga a ambos que lo hayan ratificado. En fin, esto de algún modo marca una agenda muy concreta y muy práctica de cuestiones que están en agenda. No hay que inventar nada nuevo, digamos. No es que estas cosas que decimos, hay que abrir los mercados chinos, ir a Malasia, Indochina, China. No se trata de locas pasiones. Es algo bastante específico y concreto que tenemos en agenda y que deberíamos de alguna manera concretarlo, de algún modo que nosotros imaginábamos un artículo programático en donde la ley de presupuesto le encomendara al Poder Ejecutivo hacer las acciones necesarias para mandarle al Parlamento. Bueno, el de patentes ya está, simplemente lo tendrían que sacar de los cajones, o volver a mandar, no sé. Y por ahí viene, digamos, mi intervención. Yo ahora pasaría a María y a Álvaro para hablar de instrumentos más específicos aún. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a la Academia por este espacio y a todos los que se sumaron. Voy a pasar a compartir pantalla. Me avisan si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Perfecto, María.
Bueno, entonces un poco, como mencionaba Isidoro al principio, en el marco de lo que es sugerir propuestas que puedan facilitar el comercio y dar un apoyo a la competitividad en Uruguay, voy a estar presentando un poco esta propuesta que tiene que ver con la tasa consular y que a grandes rasgos lo que intenta es traer a la discusión el tema de su eliminación. Para eso voy a estar haciendo un breve análisis de lo que es la tasa consular y de lo que ha sido su participación en la recaudación de aduanas y otras características. Y bueno, me parece que antes de empezar es pertinente mencionar qué es la tasa consular. Hay cierta discusión respecto a si efectivamente es o no una tasa, pero dejando esto de lado, su concepto lo que dice es que es una tasa que se cobra a los bienes que se importan, excepto petróleo crudo, aquellos bienes que se importan bajo el régimen de admisión temporaria, y todos aquellos bienes de capital que se importan con uso exclusivo para el sector industrial, agropecuario y pesquero. Entonces, pasando un poco más a la parte más interesante de tasa consular, que es su recaudación. En este gráfico podemos ver cómo ha sido la recaudación de la tasa entre 2011 y 2019. Tal como se desprende, entre 2011 y 2015 la tasa consular tuvo una recaudación promedio de 116 millones de dólares, y ya después, entre 2016 y 2019, tuvo una recaudación promedio de 173 millones de dólares. Importante notar que en estos últimos 2 años la recaudación ya supera los 200 millones de dólares. Luego también nos pareció interesante ver cuál es la proporción de esta recaudación dentro de lo que es la recaudación total de aduanas por concepto de importaciones. Y bueno, como puede verse en este gráfico, en principio la recaudación de tasa consular sería un 8%, y el grueso de la recaudación de aduanas por importaciones vendría por IVA, anticipo IVA. Sin embargo, este gráfico no es del todo justo en la medida que hay recaudación aquí que no es exclusivamente de aduanas, sino que después pasa a DGI. Entonces nos pareció un ejercicio interesante considerar a la recaudación de aduanas como si fuera IMABUNI más recargos más tasa consular, y bajo este supuesto volver a calcular cuánto pondera tasa consular efectivamente. Ese ejercicio lo hicimos acá a continuación, y como puede verse, esto es lo que estábamos mostrando anteriormente, en 2019 un 8%, pero bajo el supuesto que mencionaba, la tasa consular pasa a ser un 40% aproximadamente de la recaudación de aduanas. Después simplemente acá mostramos cómo es la evolución de la recaudación de tasa consular a lo largo de estos años, y la de IMABUNI más recargos. En total suman casi 550 millones de dólares, y en 2019, como puede verse, la recaudación de IMABUNI más recargos fue un 21% superior a la recaudación de tasa consular. Simplemente a modo de comentario, también nos pareció interesante desagregar cómo es la recaudación de tasas según aduanas. Y como muestra este gráfico, el grueso ingresa por la aduana de Montevideo y el aeropuerto de Carrasco, y luego quisimos ver simplemente dentro de la aduana que tiene mayor participación, que es la de Montevideo, cuáles eran los países de origen más predominantes, y dentro de estos, cuáles eran los productos que más se importan desde Uruguay. Entonces, como es de esperarse, el país con mayor participación es China, con casi un 35%, luego tenemos Brasil y Estados Unidos, aproximadamente un 8%, México, España, India, Alemania, y después otros países en menor proporción. Y como mencionaba anteriormente, de China lo que más importa actualmente tiene que ver con máquinas, aparatos, artefactos y aparatos mecánicos, y de Brasil tiene más que ver con vehículos, automóviles, carne y despojos comestibles, entre otras cosas. Bueno, entonces llegando un poco más a lo que es la propuesta que mencionábamos, actualmente, como bien sabrán, la tasa consular es 0 con México, es 3% con el Mercosur, y es 5% extrabloque, y como adelantaba un poco... 3% con el Mercosur, México 0, y extrabloque 5. Perdón, fui yo en los comentarios. Y como bien adelantaba Marcel, esta propuesta tiene que ver, va un poco en línea con lo que es iniciar un proceso de eliminación paulatina de la tasa consular, y de hecho en las evaluaciones que nos hace la OMC siempre se reitera este comentario, pero es una realidad que no podemos obviar el hecho de que ya se han iniciado algunos lineamientos para avanzar en este proceso. Como mencionaba Marcel, Uruguay ya se comprometió a eliminar la tasa consular con el Mercosur, y también en el marco de lo que ha sido el acuerdo comercial de Mercosur con la Unión Europea, también se comprometió a una tasa consular 0. Entonces, bueno, en la medida que esto se concrete, vamos a tener una tasa consular 0 con México, 0 con Mercosur,
cero con la Unión Europea, y entonces un poco nuestra propuesta, o lo que queríamos traer a discusión, es que en la medida que las autoridades lo estimen conveniente, y hago este paréntesis porque, como vimos al principio, una recaudación de 200 millones de dólares en el contexto económico en el que estamos hoy en día es significativo. Entonces, por eso, en la medida que se estime conveniente, poder extender este proceso de eliminación paulatina de la tasa al resto de los países de la OMC, bajo lo que es la cláusula de la nación más favorecida. Bueno, esta era un poco la propuesta, y ahora los dejo con Álvaro, que va a profundizar en otras iniciativas. Bueno, buenas tardes a todos. Y esta última propuesta va muy en línea en lo que venía mencionando María. Tanto el punto que hizo Isidoro como el de Marcel son estas lógicas de disciplinamientos, lógicas de compromisos que uno puede llegar a pensar que hay dinámicas de incremento de productividad, hay efectos de segundo orden, hay un montón de cosas que se disparan. Sin embargo, lo que mencionaba María es bastante más directo y bastante más frontal, que es una lógica de costos, una lógica de ahorrarle costos al sector privado. Y esta propuesta que voy a hacer a continuación va en el mismo sentido. Recomiendo mucho el artículo que escribió ayer Nicolás Lucich, donde se enumeran en realidad todos los costos que tienen que pagar los exportadores y los importadores para ser parte, digamos, del comercio internacional, para ser parte del mundo. Son variados, y como país que desea insertarse exitosamente, creo que tenemos que tener esta gimnasia de estar mirando permanentemente cómo podemos mejorar esa estructura y optimizar esa estructura. Nuestra propuesta es muy sencilla, planeo hablar 2 o 3 minutos y se puede resumir en una frase. En realidad, lo que va a plantear este grupo de trabajo es lograr que lo que el sector privado paga por servicios públicos para participar del comercio exterior, que lo que el sector privado paga esté alineado con el costo de provisión de este servicio. Si lo proponemos, en realidad es porque también hubo un diagnóstico y una identificación de que hay circunstancias en las cuales existe cierto apartamiento. Hay circunstancias en las cuales lo que se paga dista bastante del costo de provisión de bien, y en realidad esto es una consecuencia bastante natural y bastante lógica del hecho de que hay varias tasas de servicios públicos que están definidas en términos ad valorem. Esto es que el sector privado tiene que pagar un servicio público en función del valor de la mercadería que está comercializando. Entonces, es posible que, voy a poner un ejemplo específico que creo que nos interesa a todos, que es, por ejemplo, una tasa que cobra el LATU para certificar importación de alimentos. Esa es una tasa de 1,5%. Y bueno, a todos nos interesa que funcione, a todos nos interesa comer alimentos seguros, pero quizás al LATU le cueste lo mismo hacer un análisis de una mercadería que cuesta $1.000.000, por la cual recauda $15.000, o una mercadería que cuesta $10.000 y recauda $150. Y eso, en realidad, nuestra propuesta es que el apartamiento sea el menor posible. Hay varias tasas dentro del LATU que tienen esta lógica, hay varias tasas dentro de la actividad portuaria que también responden a lógicas ad valorem o a escalones que no son porcentuales, pero sí responden al valor de la mercadería como un discriminador a la hora de pagar más o menos por este servicio. Nuestra propuesta no es tan directa como cambiar las tasas ad valorem a tasas fijas, porque eso en realidad, si uno deja la recaudación constante y cambia ad valorem por fijo, lo que hace es que los que pagan más van a pasar menos, los que pagan menos paguen más hasta pagar lo mismo, y eso es como insertar una lógica de redistribución de la riqueza entre los participantes del comercio internacional para tener una lógica regresiva. No es lo que estamos proponiendo. Lo que proponemos es acercarnos lo más posible a los costos de provisión de los servicios. La justificación de esto en realidad es muy breve, es muy sucinta, y la idea es tener cadenas lo más competitivas posibles, en el entendido de que esto es lo que más beneficia al país. Así que, habiendo dicho esto, le cedo la palabra a Marcel para las palabras de cierre de la etapa expositiva. Muchas gracias.
Está silenciado, Marcel. Perdón. Termino con un breve resumen de lo que vimos. Creo que lo primero está vinculado con suscribir los acuerdos plurilaterales pendientes que hacen a disciplinas internacionales, que nos sirve y nos es útil tener incorporadas. Respecto al tema de la tasa consular, en el Acuerdo de Facilitación de Comercio del Mercosur y en la Unión Europea el plazo es de 3 años, a partir de la entrada en vigencia en el caso del Mercosur y a partir de la ratificación en el caso de la Unión Europea. Fechas que todavía no sabemos cuáles van a ser, pero esos son los cronogramas establecidos. Está claro que eso implica unos plazos, pero mantenerla sobre bases discriminatorias, la tasa consular, nos pone francamente en una situación de violación de las reglas multilaterales, porque aplicar un instrumento de este estilo, discriminando por origen, digo, ya lo que estamos haciendo, el status quo, es bastante impresentable, ¿no? 0, 3 y 5. Entonces, esta doble disciplinamiento con el Mercosur y la Unión Europea, quizás no deberíamos tratar de usar, y usar ese tiempo para eliminar la tasa consular directamente en un determinado plazo, teniendo en cuenta de que esto es evidente, es el tercer tema de este ciclo, tiene un impacto fiscal que no es nada marginal. Clásicamente decimos que los impuestos de comercio exterior cada vez son menos importantes desde el punto de vista fiscal, pero en la situación en la que estamos hoy, en el margen todos los ingresos importan, y esto tiene que ser sustituido de otra manera, pero por una fuente de ingreso que sea muchísimo menos distorsionante de la actual. Y lo otro es que es necesario seguir el esfuerzo de hacer estudios caso a caso de cada uno de los instrumentos que señaló Álvaro, para ponerle los precios adecuados a los costos y salir de este esquema en donde las agencias se convierten en recaudadoras y en prácticamente socios de las operaciones de comercio exterior. Son las iniciativas que teníamos para contarles hoy, y ahora sí doy la voz a las reacciones y las preguntas que espero que Pocho tome la posta. Si les parece, las pueden mandar por el chat, que es más ordenado. Si no son intervenciones muy largas, preguntas solamente, las pueden hacer a viva voz, como quieran. Quería señalar, primero, el orgullo por escuchar cómo dentro de la academia los valores jóvenes han brillado en esta instancia. Segundo, hablar de la convergencia entre lo que nos dijo María y lo que nos dijo Álvaro. María nos dijo, es muy probable que esto no sea una tasa, que sea un impuesto, porque no hay ningún servicio prestado, y es verdad, no hay ningún servicio prestado para cobrar esa tasa. Álvaro nos dijo, en las tasas nunca cobremos más que el costo directo de prestar el servicio asociado. Bueno, en la tasa consular no hay ninguno. Vamos a ver si desde la audiencia hay inquietudes, sugerencias y preguntas. A ver, me permito la primera pregunta. Ahí hubo una especie de comparación, pero más bien de lo que Uruguay cobra en tasa consular. ¿Hay alguna idea comparada de si en otros países estas llamadas tasas en realidad son impuestos encubiertos? Si realmente son trabas al comercio, como es en el caso uruguayo. ¿Hay alguna realidad? O sea, la pregunta la formulo mejor. ¿Cómo lo hacen los que lo hacen bien? Creo que la mayoría de los que tienen una estructura seria de gravamen al comercio exterior no disfrazan los impuestos de tasas. Si tienen que ser tasas, bueno, que respondan al costo de los servicios prestados. Y
De lo contrario, entramos en el reino del maquillaje. No es la base más sólida para tener una política comercial respecto del comercio exterior, aunque hay varios países tentados en hacerlo. Marcel, ¿vos tenés alguna idea de...? No, adicionalmente, digo, la tasa consular directamente es un instrumento prohibido, digo, un instrumento que viola las reglas multilaterales y al cual le hemos estado dando vueltas, y siempre por el tema este de que al fin y al cabo fiscalmente es plata, entonces son ingresos y hay que sustituirlo por otro impuesto, básicamente, pero recaudar de esa forma es, retrasa, ¿no? Es totalmente distorsionante. Es verdad que nuestros vecinos acá en la zona, en el Acuerdo de Facilitación de Comercio, implica la eliminación de instrumentos parientes, primos, hermanos de la tasa consular, tanto de Argentina como de Brasil, y que aún, digamos, 30 años casi de Mercosur, siguen existiendo en el comercio intrarregional, ¿no? Pero son claramente medidas no arancelarias que ahora con el título agradable de Facilitación de Comercio decimos que la vamos a eliminar. Hay que acordarse, por ejemplo, que en este sentido, una de las, digamos, instancias antiguas en la región fue el hecho de que se cobrara una tasa de estadística del 10% a las importaciones, estoy hablando de la primera mitad de los 90, no hace tanto tiempo, y que esa tasa de estadística además no estuviera regida por la disciplina que iba, durante el periodo de adecuación, reduciendo los intereses intrazona. O sea que era una violación de prácticamente todo, pero cavallo dixit. Pidió la palabra Laura Palma. Está silenciada, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No, lo mío, más que una pregunta, es un comentario. Y bueno, no tengo demasiado tiempo porque voy a tener que retirarme, pero el tema del puerto, que es un tema que me tocó recorrerlo y conocerlo bastante, las tarifas portuarias, claro, no es solamente un tema de recaudación como una tasa consular, que es una recaudación que va en forma global y directa para el gobierno. Acá lo que estamos hablando es de un organismo, un ente público, una empresa del Estado que se financia a través de esas tasas. Entonces, no es un tema sencillo, es un tema que implica una reforma institucional. Digo, por supuesto, es un tema que lo venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, pero pongámosle la dimensión que tiene, digamos, y la atención que debería tener. Implica algo de fondo, algo grande, algo difícil, y bueno, por supuesto que está compartible la propuesta y hay que proponerlo, y cuanto antes mejor y con la fuerza mayor también. Pero es un tema que arrastra desde hace muchísimo tiempo y que se vincula con un organismo que tiene determinada cantidad de funcionarios que han venido descendiendo, que ha privatizado muchísimos servicios, pero digamos, hay todas unas distorsiones de tarifas, de subsidios cruzados. Es un tema bien entreverado que merece ser atendido. Ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Laura. Estas cosas tienen la perversidad de que cuando estás en una fase baja de crecimiento, dicen, pero ahora la recaudación está resentida, no lo podemos hacer. Pero cuando estás en una fase alta, como estás en una fase alta y todos los problemas se licúan, tampoco se hace. O sea que si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Hay que, en principio quieren las cosas, está perfecto. Carlos creo que tenía una intervención. Carlos está silenciado. Y Ricardo también. Sí, gracias. No sé si me escuchan. Sí, gracias. Gracias, Medio Dolores. Marcel, mencionaste un tema que me toca de cerca, como es la adición al PCT, como exdirector para América Latina de la OMPI. En algún momento hice un documento para fundamentar el envío al Parlamento, lo cual se realizó, y es un solo párrafo, más el documento. Y esta mañana lo actualicé porque obviamente hay interés en
renovado interés en adherirnos. Como bien vos dijiste, hay 152 Estados miembros y estamos con Yemen, con Vanuatu, con Burundi, con Myanmar, además de nuestros vecinos. Y yo incorporé en el último documento la cantidad que me pareció importante de 40 empresas uruguayas en ese momento, que estaban fijando domicilios en otras jurisdicciones para poder utilizar el PCT. Y 200 uruguayos quienes están involucrados en alguna de las patentes que se han presentado. El PCT cumple 50 años. Y como todos saben, las patentes no son extraterritoriales. Entonces, si un uruguayo quisiera patentar algo en Uruguay, va a la DNPI, espera, etcétera, etcétera. Pero si lo quiere presentar y proteger en alguno de los 152 Estados miembros, tiene que ir país por país. Y esto el PCT lo que hace es facilitar eso con una sola gestión a través de la OMPI. Quería dejar eso. Hoy estuvimos trabajando con ex colegas de la OMPI para actualizar, para prepararnos para volver a retomar el tema. Gracias. Ricardo. Sí, gracias María Dolores. Ante todo, felicitarte a ti, a todos los de la academia que se han involucrado en esto, y en particular a María y Alberto por sus presentaciones. Estos temas no son mi especialidad, pero sí tengo por lo menos la suficiente información y espero que criterio para creer que son vías que tenemos que avanzar, the sooner the better, y tanto en cuanto a completar los acuerdos en que estamos retrasados, como en todo el tema de el análisis de las cargas involucradas sobre el comercio exterior, importaciones o incluso también en algunos casos exportaciones. Y por supuesto el tema de la tasa consular. Comparto el comentario de Álvaro sobre la forma en que eventualmente debería ajustarse por lo menos, pero eso debería ser en todo caso algo muy transitorio o un primer paso, pero creo que lo importante sería tener una hoja de ruta de cómo se puede avanzar en estos caminos para darles todo el apoyo que podamos. Por lo menos cuenten conmigo para, si puedo, aunque sea, dar un poco de aliento. Nada más, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Elvio. Aquí, el embajador Rosselli. Buenas tardes, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a participar esta tarde. Saludos a todos. Es una pregunta por curiosidad, porque María nos mostró la evolución de la recaudación por la tasa consular, y hay un salto muy significativo que, como yo desconozco cómo ha funcionado, me pregunto a qué se debe que de golpe se transforma en un elemento tan alto. Más allá de que el aumento de las importaciones en general, digo, me da la sensación que como que está o estaría distorsionado o simplemente es el efecto del incremento de importaciones. Gracias. ¿Sea alguna María? de... Luis quiere hablar. Luis. Buenas tardes. Elvio, hubo un ajuste fiscal que trajo aparejado el aumento de la tasa estadística. Y es una de las explicaciones, digamos, de por qué pega ese salto discreto. Pero a propósito de la tasa, yo me quedé pensando un poco en esa absurda discriminación que nos hablaba Marcel, ¿no? Realmente no tiene lógica que México esté en cero. Entonces, pero la pregunta mía es, yo tengo muy presente que nosotros le llamamos tasa estadística, pero para poner uno de los socios de Mercosur, Brasil, tiene tasas de gobierno federal y tasas estaduales, que si hacemos un poquito el análisis, de repente es más que lo que nosotros terminamos cobrándole a ellos. Tú mismo lo has
dicho Marcel, es más de un trabajo. La pregunta es bien concreta. En toda esta historia del acuerdo con la Unión Europea, ¿no es cierto?, que a partir de la ratificación supone para nosotros asumir el compromiso de eliminación de esta tasa distorsiva, que no es tasa, es un impuesto, está clarísimo. La pregunta es, ¿hay algún compromiso de Brasil en la misma dirección? Y en ese caso, obviamente que lo hay, pero ¿cuál es el alcance? ¿Está escrito en cuánto tiempo? Porque creo que para nosotros eso también es un dato muy relevante. Sí, claro, está, por eso ese es el racional de que lo que disparó el año pasado el gobierno de Macri de hacer el acuerdo de facilitación de comercio en diciembre de 2019, que pasó un poco desapercibido, pero era básicamente que nosotros eliminarnos aquellos instrumentos que le estábamos entregando a la Unión Europea en el acuerdo en un plazo de 3 años. Tasa estadística le llaman en Argentina, acá le llamamos tasa consular. Y como bien decís tú, en el caso de Brasil, hay más de un instrumento y todos estos se eliminan, y se eliminan con la Unión Europea. Y lo que hizo el Mercosur fue, cosa que tendría que haber hecho también en otros frentes, algo que vengo diciendo ya desde hace mucho tiempo, adelantó eso y en diciembre del año pasado hizo el acuerdo de facilitación, que establece el plazo de que una vez que entre en vigencia, y esto implica, supóngate que el Parlamento brasileño lo aprueba y el Parlamento uruguayo lo aprueba, ya es obligatorio para Uruguay y Brasil. Esto parece trivial, pero es una innovación en el Mercosur, porque en el Mercosur siempre quedábamos atados de las manos que nada entraba en vigencia, o muchas cosas no entran en vigencia porque no la aprobamos los 4. Es decir, es el mecanismo este del doble veto, ¿no? Se aprueba una cosa, después en el Consejo, después alguno lo ratifica, otro no lo ratifica y nunca entra en vigencia. De ese tipo de normas en el Mercosur, ese es nuestro deporte, digamos. En este caso eso no valdría porque genera el mecanismo de la ratificación bilateral y ya obliga, y a partir de ese momento 3 años. Y con la Unión Europea es 3 años a partir de la ratificación. Y efectivamente no disciplina solo la tasa consular, sino todos estos otros instrumentos que mencionamos en la región. Perfecto. A ver qué tengo acá en el chat. Roberto Horta. Gracias, María Dolores. Bueno, también felicito a los expositores, especialmente a María y Álvaro por las presentaciones que hicieron. Disculpen que no tengo la cámara prendida, pero la tengo que no funciona en este momento. No, yo tampoco soy especialista en estos temas, pero me interesaba preguntarle, sobre todo creo que fue el Pocho el que inició presentando el Acuerdo de Tecnologías de la Información, un área claramente que ha tenido un desarrollo muy fuerte en los últimos años, y el comercio de productos tecnológicos o de software y todo lo que está relacionado. Uruguay ha crecido muchísimo. Creo que tú decías que la CUTI acompaña esta iniciativa, y entonces me pregunto, ¿por qué un acuerdo de un sector, de un área que se está desarrollando muchísimo y que nosotros tendríamos grandes posibilidades de seguir profundizando? Desde el 96 estamos sin incorporarnos a este acuerdo, ¿no? Es una muy buena pregunta, Roberto. En primer lugar, tendría que aclarar que este acuerdo se refiere a productos de tecnología de la información, no a servicios. Obviamente los productos de la tecnología de la información son insumos o bienes de capital para la industria del software, que es la que está desarrollada en Uruguay. Ignoro, pero estoy casi seguro que no hay nadie en la actividad de producción de hardware, o sea, de productos de tecnología de la información en Uruguay. Sin embargo, si miramos a nuestros dos vecinos, tienen veleidades de tener una industria de tecnología de la información, aunque esté radicada en Tierra del Fuego. En fin, tienen o desearían tener. Como consecuencia, se han mantenido al margen de lo que
yo dije cubre el 97% del comercio internacional de bienes de tecnología de la información. Es parte del resabio de sustitución de importaciones o proteccionista que esos dos países mantuvieron a lo largo de las últimas, no sé, 5 o 6 décadas, con diferentes intensidades, pero lo han mantenido, y esto probablemente sea uno de los últimos parapetos detrás de los cuales se escudan sectores de la industria de esos dos países. Pero gracias por la pregunta. No, gracias por la respuesta. Es muy pertinente. A ver, viene otra pregunta. No, saludos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Nosotros vamos a hacer un documentito con un punteo de estas propuestas, y en su momento hablé con el director de planeamiento para comentarle en qué andaba la academia, y le dije que íbamos a mandarle estas propuestas, así que, a ver, Álvaro quiere hacer un comentario. Sí, no, en primer lugar un comentario respecto a todos los saludos y la oportunidad de participar, que lo agradezco mucho y creo que se enmarca en una lógica de la academia de ser muy abierta para con los jóvenes, a diferencia de otros ámbitos de este país, lo cual es más que bienvenido, y doy fe de que a la interna de la academia se comparte mucha información y todo es más que bienvenido. No, un comentario sobre la tasa consular, que en realidad es en enero de 2018 que aumenta la alícuota, y eso justifica la duplicación de la recaudación. Pasa de ser 2% para todos los países a ser 3% para el Mercosur y 5% extra bloque, lo cual ahí genera algo más interesante aún, que es un doble efecto distorsivo. O sea, además de exacerbar la distorsión contraria a la importación, genera una distorsión adicional que es discriminar entre extrabloque e intrabloque. Pero todo esto sucedió en enero 2018 que cambiaron las alícuotas. Ahí, si me permitís, hay un artículo que escribió el consejero, el académico Enrique Iturburu, en nuestra columna del Observador, si mal no recuerdo, sobre eso. Si Enrique anda por ahí me puede corregir, pero sí, es muy oportuno lo que señalaba Luis y lo que acotaste. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo a todos. La verdad que muy disfrutable esta instancia, y los invito ya para el jueves, que vamos a hablar sobre la exportación de servicios, y bueno, y después para el viernes, que vamos a hablar de temas fiscales, temas que hacen al contribuyente, no solamente al fisco, sino también al otro lado del fisco, que es el sufrido contribuyente uruguayo. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a todos. Gracias, saludos. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, nos vemos.